Así se llama nuestro tema, el heredero niño, parte número 1, mi hermana Luisa. Amén. Entonces vamos a poner nuestras Biblias ahí para recibir la palabra de Dios. Hermano Miguel, el heredero niño, parte número 1. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra. Revélanos la Escritura, Señor, para poder ser edificados en la roca que es nuestro Señor Jesús. Que esta palabra dé fruto al 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. El heredero niño. ¿Qué es el heredero niño, amada congregación? Déjame compartirte que el heredero niño, aunque es dueño de todo, es igual que un esclavo. Hay una falta de desarrollo. Vive el evangelio de la eterna infancia. De eso vamos a hablar el día de hoy. El heredero niño. Un niño puede ser un heredero, pero todavía no tiene conciencia de que es dueño de todo. Es igual que un esclavo porque no conoce sus derechos. Hay una falta de desarrollo y vive el evangelio de la eterna infancia. Entonces, ese heredero niño le falta un desarrollo, un crecimiento espiritual. Entonces, aunque es heredero de todo, es un niño porque le falta desarrollo y puede estar atrapado en un evangelio de la eterna infancia. Amén. De eso vamos a hablar el día de hoy a la luz de la palabra. Y para ello, acompáñenme a Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? Por favor. Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, lo que le decíamos a Carlos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Pues yo creo que está muy claro, pero vamos a desarrollarlo, ¿verdad, hermana Lupita? Dice, también te digo, entre tanto que el heredero es niño, entre tanto que el heredero es niño, es mientras no crezca. Déjame decirte que tú eres un heredero. Tú eres dueño de una herencia en Cristo Jesús. Pero puede ser que en un tiempo tengas que pasar por la infancia, o puede ser que te hayas quedado ahí, en un eterno evangelio de la infancia. Amén. Entonces nos dice la palabra de Dios que entre tanto que el heredero es niño, que no conoce sus derechos, en nada difiere, en nada es diferente del esclavo. ¿Por qué? Porque un esclavo no tiene derechos, ¿verdad? Un esclavo simplemente era comprado y puesto a trabajar, no tenía ningún derecho. Entonces por eso el apóstol Pablo hace el ejemplo de que si el heredero es niño, en nada difiere, en nada es diferente de un esclavo. ¿Por qué? Porque no conoce ninguno de sus derechos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dice ahí, aunque es señor de todo, él es dueño de todo, pero no lo sabe. Amén. Sino que está bajo tutores y curadores. Entonces, un niño espiritual necesita que el Señor Jesús le cure el alma, y entonces le pone tutores, le pone curadores, que en este caso son ¿quiénes?
Los pastores, los padres espirituales. ¿Por qué? Porque necesita tutores, necesita maestros. ¿Para qué? Para que conozca sus derechos, para que sane el Señor Jesús a través de él sus heridas. Amén. Entonces no es casualidad que el Señor Jesús haya puesto a los pastores, porque tenemos que enseñar, tenemos que ser tutores, tenemos que curar las heridas de los hermanos. Amén. Entonces esto es necesario, esto no lo puedes evitar, porque Dios para eso lo puso, Dios así lo estableció. Entonces es muy importante que tú conozcas esto para que no andes haciendo cosas que todavía no te corresponden. Puedes hacerlo, pero con la vigilancia del pastor, ¿no? Amén. Muy bien. Entonces dice ahí que pone tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto quiere decir que hay un tiempo señalado por el Padre para que tengas esos tutores o esos curadores y no te lo puedes brincar. Es por el tiempo señalado del Padre que tú tienes que tener esos tutores y esos curadores. Amén. Muy bien. Dice ahí, Dios envió a su Hijo, Dios envió al Señor Jesús. Y el Señor Jesús fue nacido de mujer. Él nació de una mujer. Voy a pasar un poquito más para acá porque creo que no me ven. Él nació de una mujer. Amén. Entonces él también fue obediente. Aunque era Dios, se sujetó a sus mismos principios, a su misma palabra. Entonces el Señor Jesús nació de una mujer, bajo la ley que era muy estricta. Amén. Eso es importante, vamos despacito. ¿Para qué? Para que redimiese. ¿Qué quiere decir redimiese? Que compró con su sangre preciosa a los que estaban bajo la ley mosaica, a fin de que recibiésemos, a fin de que nosotros fuimos comprados, para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Él nos compró a precio de sangre, ¿verdad? Para que recibiésemos la adopción como hijos suyos. Amén. Por el Espíritu Santo. Entonces Él nos puso pastores, y tutores y curadores. Amén. Para que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo. El Espíritu Santo de Dios vive en nuestros corazones. Amén. El cual clama. El Espíritu Santo de su Hijo vive en nuestros corazones y Él clama. Él grita. Eso es clamar, gritar con fuerza. Él clama, Abba Padre. Por eso es que a veces nos quebrantamos y de veras queremos gritar. A veces sí gritamos, ni modo. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, en nuestro corazón, clama, Abba Padre. Amén. Papito lindo, papito hermoso. Eso es lo que el Espíritu Santo clama en nuestros corazones. Amén. Ahí está. Así que ya no eres un esclavo. Tú ya no eres un esclavo sin derechos. Ya no eres un esclavo. Ya no tienes por qué estar cometiendo pecado, porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Amén. Y si eres hijo o hija, también eres heredero o heredera de Dios. Eres su heredero, su heredera de su herencia. Amén. Por medio de Cristo Jesús. Entonces, por medio de Cristo Jesús, que conquistó todo en la cruz del Calvario, tú eres su heredero. Amén. Pero necesitas que crezcas espiritualmente, y para eso Dios pone los tutores y los curadores. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos está diciendo, y de eso estamos hablando, el heredero niño. Amén. Lo primero que tenemos que diferenciar, iglesia, es quién es su hijo, quién es un hijo y quién un esclavo.
Bueno, ¿cuál es la diferencia? El hijo engendrado y el esclavo viven en la casa. El hijo engendrado, ¿verdad?, de mamá y de papá, viven en la casa, y también el esclavo. Los dos pueden habitar en la misma casa, ¿sí o no? Quiere decirte una parte más práctica, el hijo y el trabajador. Tú en tu trabajo, ¿eres hijo del dueño? No, ¿verdad? Tú eres trabajador. Pero sin embargo, el hijo del dueño puede estar ahí en el trabajo o en una casa que es del dueño. Pues haz de cuenta así. Tú eres hijo, tú no eres esclavo. Y déjame decirte una revelación desde este momento. El esclavo no permanece para siempre en la casa de Dios. Tú sí, porque eres hijo, eres deseado, eres anhelado. Amén. Aleluya. El hijo engendrado y el esclavo viven en la casa, pero dijo Jesús que el esclavo no se queda en la casa para siempre. Nuestro Señor Jesús nos está diciendo que no es de la casa porque tiene otro padre, nació de otro vientre. Sí, aquí hay una revelación. ¿Tú eres engendrado de quién? De Dios. Entonces naciste de otro vientre espiritual. Amén. Tienes otra naturaleza, una naturaleza divina. Amén. Las personas que no, pues solamente son nacidos de un vientre normal, humano. Amén. Abraham tuvo dos hijos. Tuvo un hijo con Sara y otro hijo con Agar. Amén. ¿Cómo se llamó el hijo número uno? El primogénito. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? ¿El primogénito cómo se llamó? No. ¿No? ¿Quién se acuerda? Tuvo dos hijos, tuvo uno con Sara y otro con la sierva egipcia Agar. El primogénito, bueno, se llamó Ismael. Y después nació Isaac, el de la promesa. Amén. Entonces Abraham tuvo dos hijos, un hijo con Sara y otro hijo con Agar. Y Sara dijo: corre a la esclava con su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con mi hijo. Sara le quiso ayudar a Dios y entonces, muy acomedida, le dio su sierva a Abraham para que tuviera un hijo. Le quiso ayudar a Dios, pero eso después le trajo consecuencias, porque la esclava, cuando vio que no nacía el primogénito, el heredero de Abraham, y él tenía billuyo, pues, como dicen aquí en México, sacó las garras, ¿no? Y entonces dice la Biblia que trataba mal a Sara, ¿sí? Entonces llegó a ser tanta la presión, ¿verdad?, que entonces Sara le dijo: córrela, porque el hijo de esa sierva no va a heredar lo que es de mi Isaac. Amén. Por eso no es recomendable bíblicamente que tengan dos mujeres los hombres, porque se reparte el cariño, se reparte el amor, y también hay peleas entre los hijos porque son diferentes. Amén. Entonces la Biblia nos enseña principios muy hermosos para poder tener una vida en orden. Ahí tú sabes, ¿verdad?, que Dios te perdona el pecado, pero las consecuencias tú las vas a recibir. Amén. Muy bien. Entre tanto que el heredero es niño, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Tanto Isaac como Ismael eran hijos de Abraham, eran hijos del mismo padre, pero de distinta madre. Tenían el mismo padre, que era Abraham, pero eran de distinta mamá, ¿verdad? Entonces había una diferencia. Uno era hijo de la ley, de la esclavitud. Ese hijo tiene una enseñanza también, representa la esclavitud o representa la ley. ¿Por qué? Porque Agar era egipcia, venía de un reino de los egipcios y vino como esclava. Por eso ese hijo representa la esclavitud. El otro era hijo de la gracia. La gracia es el regalo de la vida eterna, el cual vino de la descendencia de Abraham, esto es, también a través de Isaac
y luego de Jacob, la gracia, la salvación por medio de Jesús. Amén. Aunque ambos eran hijos del mismo Padre, vinieron de vientres distintos. Y este es el drama que existe hoy día en las iglesias. Todos somos hijos de Dios, pero no a todos se nos ha revelado la gloria del nuevo pacto. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero no a todos se nos ha revelado el poder, la gloria del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Muchos cristianos andan por ahí, pero no conocen sus derechos en Cristo. A eso se refiere. Amén. De eso estamos hablando, del heredero niño. Tenemos que conocer nuestros derechos en Cristo. Ya no somos hijos de la esclava, de la ley, sino de la libre, ¿verdad? Esto es de Sara. Pablo dice, el apóstol Pablo nos dice que tanto Sara como Abraham son dos montes. También se ejemplifica como dos montes. Número uno, el monte Sinaí, que es un pacto, el viejo pacto, y el monte Sión, que es el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia? En el monte Sinaí, ¿alguien recuerda esa historia del monte Sinaí? No. Ahí en el monte Sinaí fue donde habló Dios con Moisés, ¿verdad? Donde le dio los mandamientos. Pero el monte de Sión es ahí en Jerusalén. Es donde se fundó la fortaleza de Sión, la fortaleza de Jerusalén. Para la guerra, así se le conocía, como una fortaleza. Amén. Entonces, esa es la diferencia. Eso representa el viejo pacto y el monte Sión, que es el nuevo pacto. Eso es lo que representan esos dos montes. Vamos a continuar. ¿Cuál es el problema con aquellos que viven en el evangelio de la eterna infancia? ¿Cuál es el problema de los hermanos que viven en el evangelio de la eterna infancia? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Hebreos 5:12. Busquen Hebreos 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Dice así: aunque después de tanto tiempo ya deberían de ser, ¿qué? Maestros, pero todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo que, ¿cómo dice? Lo más elemental de la palabra de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Amén. Dile al que está a tu lado, el alimento sólido son las viandas, dile. El alimento sólido se le llama viandas. Es como la papilla, la lechita y el alimento sólido. Tipos de alimentación espiritual. Amén. Entonces, Hebreos 5:12 nos dice que aún después de tanto tiempo ya deberían de ser maestros. Nosotros ya deberíamos de ser maestros. Enseñar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ya deberíamos de enseñar la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo Hebreos. Pero todavía es necesario que se les vuelva a enseñar, o sea que en la congregación se les vuelva a enseñar otra vez lo más elemental de la palabra de Dios. ¿Qué es lo más elemental de la palabra de Dios? La crucifixión, la resurrección, el bautismo, ¿verdad? ¿Verdad? Todo eso, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todo eso. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Por eso a veces estamos escuchando la palabra con una palabra sólida, una vianda, y empiezan a dormirse. Empiezan a dormirse, porque el Espíritu Santo los está ministrando. Amén. Entonces no es regaño. No es regaño, no estoy regañando, simplemente dice la palabra de Dios que deberíamos de ser maestros. Hay un tiempo en nosotros que ya deberíamos de ser maestros, pero muchas veces tenemos que tomar leche espiritual y que se nos vuelva a enseñar
lo básico de la palabra de Dios. Amén. Entonces hay que ir evaluando nosotros mismos en qué parte de crecimiento estamos. Amén. Gloria al Señor. Vamos otro poquito. Pablo dice que el Espíritu que opera en nosotros, el cual clama Abba Padre. El Espíritu que vive en nosotros clama Abba Padre. Nos fue dado para llevarnos a la mayoría de edad. Entonces el Espíritu Santo que clama en nosotros, que dice Abba Padre, fue puesto en nosotros para llevarnos ¿a qué? A la mayoría de edad, para que crezcamos. Entonces pues tenemos que avivarlo, tenemos que estar ahí con el Espíritu, ¿para qué? Para llevarnos a la madurez espiritual. Amén. Muy bien. La diferencia estructural del nuevo pacto con el antiguo pacto. ¿Cuál es la diferencia de estructura? Imagínense una pared. ¿Cuál es la diferencia de esas dos estructuras? Vamos a verlo. Es que en el antiguo pacto todo es externo, todo está fuera. Las demandas están fuera, las bendiciones están fuera. Incluso el templo estaba ahí, pero no todos podían entrar. ¿Sí lo recuerdan? No todos podían entrar, solamente los sacerdotes. ¿Y hoy el templo dónde está? Adentro. Entonces esa es la diferencia de las dos estructuras. Una, todo era externo, por fuera, ¿verdad? El tabernáculo, ¿verdad? Donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, externo, pero ahora todo es interno. Amén. Es que en el antiguo pacto todo es externo, todo está fuera, las demandas están fuera, las bendiciones están fuera, pero en el nuevo pacto todo es interno. En el nuevo pacto es Cristo en nosotros. En el nuevo pacto es Cristo en nosotros. Amén. Provocando en nosotros lo que nosotros jamás podríamos provocar. Entonces Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, provoca en nosotros lo que nosotros no podríamos provocar. Amén. Para que Cristo pudiese vivir en nosotros, mi hermana Luisa, Él tuvo que experimentar un proceso. Para que Cristo pudiera vivir en nosotros, Él tuvo que experimentar un proceso. Él tuvo que pasar un proceso también. No fue nada más así de que, ya llegué, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, a ver, me voy a meter en Miguel. No fue así. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo primero la profecía, ¿no? Después, ¿qué dice Juan? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego, ¿qué tuvo que pasar? Nacer, ¿verdad? Era un bebé. Y luego, ¿qué pasó? Creció y ya era más grandecito como Austin. Y después, ¿qué pasó? Pues ya se hizo grandote, como yo, como Carlos, de 30, 33 años. Y después, ¿qué pasó? Pues tuvo que predicar. Y después, ¿qué pasó? Pues tuvo que ser tentado. Y luego, ¿qué pasó? Pues tuvo que ayunar. Y luego, ¿qué pasó? Que tuvo que ser crucificado. Y luego tuvo que resucitar. Luego tuvo que vencer a la muerte. Y luego aparecerse a los discípulos. Y luego irse al cielo y mandar al Consolador. Y entonces habitar dentro de tu corazón. Un proceso. No pudo saltarse ese proceso. Él se sujetó a las mismas principios de Dios. Amén. Entonces nosotros no podemos saltarnos ese proceso. Amén. Muy bien. Hay dos cosas que Jesús, el Hijo eterno de Dios, no era en su estado natural. Él no era carne. En su estado natural, Él era ¿quién? El Verbo, Él era Dios. Amén. Entonces Él se hizo carne. Amén. Juan 1:14. Vamos, Juan 1:14 para que quede bien claro. Juan 1:14. Me dicen cuando lo tengan. Juan 1:14. ¿Ya lo tienes, Miguel? Vamos a esperar otro poquito.
Hermana Lupita, ¿ya lo tienes? Hermana Luisa, ¿sí? Juan 1:14 dice así: ¿y la qué? Y el verbo o la palabra. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Jesús. ¿Y la palabra se hizo qué? Carne. ¿Y habitó entre quiénes? Entre nosotros, y vimos su poder, la gloria que corresponde al único en su género Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces Él tuvo que pasar ese proceso. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Aleluya. 33 años después fue sepultado y resucitado. Amén. Esa es la primera parte, que Él se hizo carne. Número 2, se hizo espíritu vivificante, espíritu que da vida. Primera de Corintios 15:45. Primera de Corintios 15:45. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Me dicen cuando lo tengan, mi hermana Luisa. Primera de Corintios 15:45. ¿Ya lo tiene mi hermanita Luisa? Primera de Corintios 15:45. ¿Ya lo tienen? Dice así: así también está escrito. ¿En dónde está? Escrito en la palabra de Dios. El primer hombre que se llamó Adán se convirtió en un ser con vida. ¿Quién le dio vida? Dios, ¿verdad? Y el postrer Adán, ¿quién es? Jesús. Un espíritu que da vida, el espíritu vivificante. Amén. Aleluya, ahí está. ¿Qué significa espíritu vivificante? Ejemplo, es como una taza de café a la cual le echo leche y después le echo café. Ya no será café ni leche, sino que el café y la leche juntos producen un tercer elemento, que es el café con leche. Amén. Ahí está el ejemplo. Pablo dice: yo no tengo el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios. ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el que opera en los hijos de desobediencia? ¿Quién? Malo, ¿no? Puede referirse también a nuestro espíritu humano, ¿no? Pero no, yo le voy más al enemigo, ¿no? Ese es el espíritu del mundo. Tenemos nosotros el espíritu de Dios, el espíritu de obediencia. Amén. Está bueno esto. El heredero niño estamos viendo, estamos desglosando el heredero niño. El sentido figurado ilustrativo, o sea, en un ejemplo. Somos café con leche, tenemos un espíritu mezclado. ¿Por qué tenemos un espíritu mezclado? Vamos a verlo. Pablo llegó a un punto de madurez que dijo: digo yo, no el Señor. Da como que, vamos a explicarlo, ¿sale? Digo yo, no el Señor. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esto del espíritu mezclado? Vamos a verlo. Él quería dar a entender: si lo digo yo, es como que lo diga el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo, el Espíritu Santo, vive aquí, en el corazón. Entonces por eso Él lo decía así. Es como que lo diga el Señor si lo digo yo, porque yo tengo el Espíritu del Señor. A ese punto debemos de llegar todos. Amén, a estar tan compenetrados con el Espíritu Santo, que si lo decimos nosotros fuera como si lo dijera Dios, ¿verdad? Mucha perfección. También hay espíritus mezclados, también hay espíritus malos que muchas veces operan en nosotros, y entonces esa mezcla de espíritus no es con el de Dios, sino es con los espíritus malos, y a veces no nos damos cuenta. ¿Ok? Otro poquito. Cuando Juan estaba en la iglesia de Patmos, ¿cuál era la isla de Patmos? Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Cuál es la isla de Patmos? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? La isla de Patmos
es la isla donde fue desterrado Juan por ser cristiano, ¿verdad? Un rey lo desterró a esa isla en Patmos y ahí murió, ya viejito, ¿verdad? Esa es la isla de Patmos. Ahí en esa isla de Patmos, el Señor le dice, escribe a las 7 iglesias. Ahí le da la revelación para que escriba a las 7 iglesias. Esto es el Apocalipsis. Amén. Había muchas más, pero estas 7 representaban las características de todas. Entonces, ahí en el Apocalipsis, cuando vemos el mensaje a las 7 iglesias, es un ejemplo, tipo y figura de todas las iglesias que existen. Nos enseña diversas situaciones, diversa revelación, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos sobre las condiciones de esas iglesias. Son 7. Amén. Había muchas más, pero estas eran 7 representativas, las características de todas. Termina diciendo el apóstol al apóstol: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis 2:11. Vamos a verlo, Apocalipsis 2:11. Estamos viendo el heredero niño. Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. Me dicen cuando lo tengan. Lupita, mi hermana Luisa. Apocalipsis 2:11 dice así: el que tenga ¿qué? Oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga ¿qué? Vencedor, ¿verdad? No derrotado. El que salga vencedor no sufrirá el daño de ¿qué? De la muerte segunda. Entonces ahí está. ¿Por qué nos da este mensaje ahí, el Apocalipsis? Número 1, porque es una iglesia niña. Por eso nos da el mensaje, porque es una iglesia que es niña, que necesita crecer. Amén. Número 2, porque es una iglesia infante, que está atravesando por la infancia. Amén. Porque una iglesia es que todavía está tomando leche. Esto quiere decir que se está preparando, que está aprendiendo, ¿verdad? Por eso nos da este mensaje. Pero cuando llegamos al final del Apocalipsis, iglesia, se ve a la esposa ataviada. Cuando llegamos al final del Apocalipsis, se ve a la esposa ataviada. ¿Por qué le dice ya esposa al final del Apocalipsis? ¿Por qué le dice? ¿Por qué? Porque ya es un compromiso. La iglesia, los creyentes, ya están casados con Cristo, tienen un compromiso ya de compromiso, de vida, de que yo no me muevo sin mi esposa y yo no me muevo sin mi esposo. O sea, ya están bien comprometidotes, como un matrimonio. Amén. Por eso lo vemos hasta el final. Pero yo te digo, no te esperes hasta el Apocalipsis, comprométete con el Señor, cásate y sé esa esposa. ¿Por qué? Porque si tú te comprometes a ese nivel, ya lo hemos visto, que el mismo poder, la misma unción que tiene el esposo, lo va a tener la esposa. Por eso es que yo, si voy creciendo espiritualmente, mi esposa también debe de tener el mismo nivel, porque somos esposos. Pero esa es mi responsabilidad también como esposo, que mi esposa crezca. Amén. Entonces se ve en el Apocalipsis a la esposa ataviada. ¿Qué son los atavíos? ¿Qué son los atavíos? ¿Qué son los atavíos? ¿Nadie? Se ve a la esposa ataviada. ¿Ven a la esposa cuando entra a la iglesia con su vestido blanco, bien hermosa? Los atavíos son los adornos, la vestimenta o todo lo que adorna el vestido de novia. En el caso de la iglesia, la Biblia dice que el Señor le ha concedido a la iglesia vestirse de lino fino, lino finísimo. ¿Y qué representa eso? Las buenas acciones de los santos. Testimonio, santidad. Amén. Entonces, al final del Apocalipsis, se ve a la esposa ataviada.
vestida, adornada, preparada, hermosa. Uy, ¿para qué? Para recibir a su marido. ¿Para recibir a quién? A Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Una iglesia madura. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven. Y ya pues, me gusta esa alabanza. Entonces, es por eso la iglesia ya está preparada. Entonces le dice: ahora sí ven. Y ahorita, ¿cómo le decimos? Ven, pues también ven, ¿verdad? Pero nos tenemos que preparar. Amén. Vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Eso es importante. Apocalipsis 22:17. Me dicen cuando lo tengan. Mi hermana Luisa, lo esperamos tantito. Apocalipsis 22:17. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la esposa dicen, ¿cómo dicen? Ven. Y el que oiga, que diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua ¿de qué? De la vida. Amén. Entonces todavía hay tiempo. Amén. Ya no es el Espíritu hablándole a la iglesia, sino es la iglesia y el Espíritu Santo diciendo: ven. O sea, que venga ya el Mesías. Nosotros no somos seguidores de Cristo. Nosotros no somos seguidores de Cristo. Eso fue al principio, ¿verdad? Que seguíamos a Cristo, aunque hay alabanzas que lo dicen. En el viejo pacto dijeron y vimos su gloria. Era algo externo. ¿Por qué era algo externo? Porque veíamos las manifestaciones afuera. Amén. Columna de fuego y nube, ¿verdad? ¿Sí o no? Nosotros no somos seguidores, somos su morada. Nosotros no solamente seguimos a Cristo, sino que somos su morada, somos su templo. Por eso decíamos en la alabanza, ¿verdad? Todavía tengo hambre. ¿De quién? De Jesús, del Espíritu Santo. Todavía tengo leña. ¿Por qué? Porque queremos avivar el fuego del Espíritu Santo que ha sido depositado en nosotros, ¿verdad? Yo voy a quemar. ¿Por qué? Porque quiero arder en el fuego del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos su morada. Es algo muy diferente que solamente ser seguidores, ¿verdad? Somos su morada. Seguimos siendo barro. Esto quiere decir que tenemos un cuerpo, ¿verdad? Que es de barro, ¿verdad? Por eso Pablo dice, 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4, versículo 7. 2 Corintios 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Me dicen cuando lo tengan. ¿Ya, mi hermana Luisa? Lupita, ¿sí? 2 Corintios 4:7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? Vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Entonces a Dios le ha placido tener ese tesoro de la Biblia, del Evangelio de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Entonces Dios le gusta glorificarse a través de vasos de barro imperfectos. Eso es muy poderoso. Amén. Ahí está. Ahí adelantito, 2 Corintios 4:10. 2 Corintios 4:10. ¿Ya lo tienen? 2 Corintios 4:10 dice así: siempre llevamos en el cuerpo
y por todas partes, ¿la qué? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Entonces, para manifestar la vida de Jesús en nosotros, tenemos que llevar siempre su ¿qué? Su muerte. Estamos crucificados, la carne. Ahí estoy, Señor. Llévame a la cruz, dice la alabanza, ¿no? Llévame al madero, donde empezó nuestra amistad. Entonces tenemos que estar ahí. Gálatas 4, versículo 1 al 7, nuevamente para que se haga viva esta palabra. Gálatas 4, versículo del 1 al 7. Gálatas 4, versículo del 1 al 7. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice así. Pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a cerrar. Amada iglesia, entonces en este tema de el heredero niño vamos a cerrar con esta parte. El Espíritu Santo no nos fue dado solamente para que hablésemos en lenguas. El Espíritu Santo no solamente nos fue dado para que hablésemos en lenguas. Esa es una parte de que Dios nos dio el Espíritu Santo, para que hablésemos en lenguas, pero no solamente lo dio para eso, ¿verdad? Esto está bien, pero el Espíritu Santo es algo mucho más trascendente, va más allá. Adopción por el Espíritu Santo, en el concepto oriental, es la palabra huíos. En una región del mundo, el concepto de adopción es la palabra huíos. Significa declarar a un hijo mayor de edad. En esa cultura se declara a un hijo en la mayoría de edad. Aquí en México, ¿a partir de cuántos años se declara un hijo? A partir de los 18, según, ¿no? Que ya es mayor de edad, ¿verdad? Ya puede tomar sus decisiones. Ajá. Bueno, fíjense nada más qué sabiduría. Entonces, significa declarar a un hijo mayor de edad, y esto lo hacía el padre cuando el hijo cumplía, ¿cuántos años crees? En la cultura hebrea. Bueno, con los israelitas, ¿cuántos? No, pita. 30 años. Chiquito, ¿va? Jovencito. Pues así era. Se declaraba un hijo mayor de edad cuando éste cumplía 30 años. Imagínense nada más. ¿Por qué? Porque era una edad en donde ya tenía la madurez, tanto física como espiritual también, para poderse hacer cargo de la familia, ser el patriarca. Y era el primogénito el que ocupaba ese lugar, ¿verdad? Bueno, que también en los mexicanos hay hermanos o hay personas que siguen viviendo hasta los 30, 40 años con sus papás, ¿verdad? Y creo que yo me incluyo. Bueno, cerramos. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando el Hijo
tenía menos de 30 años, no podía recibir la herencia, pero cuando cumplía la edad que representaba la madurez, el padre hacía una gran fiesta, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo el hijo pródigo. ¿Qué le dijo al padre? ¿Cuánto tiempo yo he estado contigo y te he ayudado y te he servido? Y este hijo que se fue, el hijo pródigo, fue y se gastó todo el dinero en alcohol, en parrandas y en mujeres. Y ahorita llega y tú matas el becerro más gordo y haces una gran fiesta, le pones vestiduras, ¿verdad?, dignas, y le pones un anillo en su mano, le das un lugar de honor. Y entonces el hijo mayor se enojó, porque él era el hijo mayor. Dijo: ni a mí me has hecho una fiesta, pero a tu hijo, que es el menor, se portó mal, y ahora llega y lo recibes y le das una gran fiesta. ¿Y cuántas veces no nos pasa así a nosotros también con nuestros hijos, verdad? El hijo que se porta bien, ahí está, ¿verdad? Y nomás está viendo, nomás está viendo, pero el que es bien inquieto, ¿verdad?, siempre lo anda llamando a la mamá, siempre lo anda llamando a la mamá y el papá. Y entonces los otros hermanos se enojan, que dicen: ¿por qué nosotros, si nos portamos bien, por qué nosotros no? ¿Y por qué él sí? Y ustedes saben por qué. Pues porque es el hijo pródigo, es el hijo el que andaba por otros lados, ¿sí o no? Entonces Dios es sabio, y por eso está registrado todo esto, ¿verdad? Amén. Muy bien. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Con ese vamos a cerrar. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. Con eso vamos a cerrar. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. El heredero niño. La palabra vino a lo suyo. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios, herederos, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, el heredero niño, tiene que crecer el heredero, tiene que ser instruido por esos curadores y por esos, ¿cómo era el otro? Por esos tutores. Amén. Y aquí nos dice una razón: la palabra vino a lo suyo. Jesús vino aquí al pueblo de Israel, pero los suyos no lo recibieron, lo crucificaron, ¿verdad? No todos, pero a todos los que recibieron a Jesús, a los que creyeron en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues ahí le dejamos en esta primera parte del heredero es niño. Entonces, esa es la enseñanza. Tenemos un proceso, tenemos un tiempo para estar en esta tierra y ser entrenados para prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesús. Y tenemos, por medio del Espíritu Santo, que crecer en gracia y en sabiduría de Dios. Dejemos de ser niños. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos coherederos con nuestro Señor Jesús, Padre, de toda una herencia, Padre. Hoy reconocemos que te necesitamos, Espíritu Santo de Dios, y reconocemos, Señor, que necesitamos ser preparados. Te damos gracias por poner maestros, por poner tutores, por poner curadores, Padre, por poner de tu Espíritu Santo para que nosotros, Señor, podamos crecer con tu palabra, Padre, para que podamos conocer todos esos derechos, toda esa herencia que tenemos como hijos tuyos en nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que estemos preparados, Señor, con tu palabra, Padre, que seamos una iglesia prudente, una iglesia, Señor, que siempre esté preocupada por tener esas lámparas, Padre, llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo,
que seamos prudentes y que no seamos insensatos, aguardando tu regreso, Señor, y que, como dice el libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo y la iglesia podamos declarar y podamos decir: ven, ven, Mesías, ven, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Te adoramos, Señor, y terminamos esta celebración. Aleluya. Queremos crecer, Señor. Queremos ser esos herederos dignos, Señor, de ti. Danos, Señor, ese crecimiento que necesitamos. Espíritu Santo, ven, ven, Señor. Ven y inúndanos de ti. Eres hermoso, Espíritu Santo. He preparado mi lámpara encendida está. Queremos ser como esas mujeres prudentes que se prepararon, se llenaron de aceite sus lámparas, no fueron insensatas, no fueron descuidadas. Así, Señor, queremos velar en nuestra salvación, Señor. Y decimos y declaramos: ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. el Espíritu Santo de la iglesia, la esposa, Señor, decimos: ven, Señor, ven, Señor. He preparado el templo, he preparado mi consagración, he preparado las vestiduras, he preparado en santidad, Señor, para ser digna esposa tuya, Señor. Y pueda yo declarar, Señor: ven, Mesías, ven, ven, Mesías, ven. Yo te espero, Señor. Y el Espíritu Santo también. Esta tierra está gimiendo, Señor. Y vendrás en gloria, Señor. Ayúdanos, lo que has Señor. prometido, Está preparado, Señor. cumplirás, Enteramente preparado cumplirás, para tu regreso, Señor. Tú vienes, te espero, Tú te tienes el espero, poder, te tú tienes el espero, control, Señor. amado. Con tu ayuda lo lograremos, Señor. Profetizamos esta palabra para nosotros y para nuestra descendencia. El Espíritu Santo y la esposa dicen: ven, Mesías, ven, ven, Mesías, ven. Que tu pueblo te espera, tu esposa te espera. Ese compromiso queremos, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser dignos de ti, que Señor. entre el rey, que entre el rey, que todo ojo le verá, todo ante Y que entre el rey, que entre el rey, que la entre el rey, que entre el rey. Que entre el rey, lo vemos proféticamente. Lo vemos proféticamente. Lo vemos proféticamente. En nuestras vidas, en nuestras generaciones. En nuestras vidas. La gente bendita. La que gente entre el rey, que entre el rey, que llegue. Aquellos que están desesperados por ver Gracias, Señor. y Mesías ven,
y todo le verá. Todo se humillará. La creación. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu iglesia, Señor, bendigo a tu iglesia, Señor. Tu gloria sobre tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres maravilloso, eres poderoso. Tu palabra es vida eterna. Entra, oh, abran Eres puertas. poderoso. Que ahí viene el Rey de Gloria. Que ahí viene el Rey de Gloria. Abrimos las puertas, Señor, el Rey de Gloria. Él viene y no ha perdido una batalla. Oh, Eres el nadie Rey de le ha Reyes y ganado, Señor de Señores. nadie le ha ganado. Rey de Reyes y Señor de Señores. Él Eres Rey de viene Reyes, con Señor, y toda toda rodilla se Oh, doblará y Él confesará viene que Jesús es el Señor. En Para la gloria de Dios Padre. En victoria. Aleluya, 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 aleluya. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén, amada iglesia. Estamos despedidos. No olvide darse la paz en el amor de Cristo. Y que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya.